Ya de aquí 4 para que termine la semana y como 3 semanas para las vacaciones, aunque nosotros venimos todavía el día hasta el día 13 de abril, ¿no? Pero bueno, ¿alguna duda, pregunta, compañeros? ¿Algún comentario? No, profe, ninguna. ¿Puede repetirlo de cuándo salimos de vacaciones? Se supone que venimos hasta el día 13, miércoles 13. Disculpe, profe, entonces se supone que antes de salir va a haber exámenes, ¿verdad? No, yo creo que regresando. Regresando, compañeros. Regresando de vacaciones, hacemos el examen, ¿vale? Ok, profe. Muy bien. Vamos a pasar lista de una vez. Hoy es 22. Okay. Ramírez, Presente, profe. Cuenta Ayala, Barrales Sierra, Presente, profe. Bernal Pantoja, Presente, profe. Carrillo Medina, Presente, profesor. Cruz Trinidad, Presente. La Cruz Moreno, Presente. Zen Rubalcaba, Guerrero Rodríguez, Presente, profe. Domenzain, presente. ok, Hernández Becerril, Hernández Zárate, perdón, Hernández Becerril, ¿verdad? Isidro Díaz, Presente, profe. López Acuña, Presente, profesor. Morales Pérez, Presente, profesor. Jera Zambrano, Presente, buenas noches. Sánchez Ocaña Torres, Velasco, Rodríguez, Pineda Mena, Presente, profe Pérez Rodríguez. Mena, Presente, profe. Reyes Amador, Rodríguez Vargas, Presente, profe. Ano Uriza, Presente, profe. Paco Cortés, Trejo Guzmán, Presente, profesor. Vázquez Santiago, Guillón, Vega Munive, Vergara Serrano. Profe, ¿Sí? Ocaña Torres, lo que pasa es que el internet me falló un poquito. Ok, Vega Munive Profe, también.
Vergara Serrano. Ok, ¿quién más, compañeros? Presente. Vega Munive también ya está. ¿Quién más? ¿Quién más, compañeros? Yo, profe, Pantle Velasco. Pantle Velasco, ok. ¿Quién más? Deben de ser 24, hay dos. Hay 22. Falta Vega Guillón, Vázquez Santiago, Tinoco Cortés, Reyes Amador, Armenta Ayala. Más falta, compañeros. Vázquez Santiago, ok. ¿Quién más? Yo, Tinoco Cortés, profe. Ok, creo que ya. Muy bien. Profe, no sé si me escucha. Sí, ya te escuché, ya te puse tu asistencia. Gracias. Vale. Bien, la última vez empezamos a ver las funciones, ¿no? Vimos que para una función se tenía que declarar el tipo de variable que devolvía. Si es que no devuelve nada la función, pongo void, el nombre de la variable y entre paréntesis pongo los parámetros que recibe dicha función. Y estos parámetros, pues yo ya los puedo ocupar como variables dentro del cuerpo de la función y al final retorno, si es el caso, el dato adecuado. Por lo general, estas variables van antes de la función main, antes de la función principal, aunque también pueden ir después. Sin embargo, si es que las funciones ustedes la ponen después, al principio deben de poner la declaración de la función. Y bueno, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta, compañeros? ¿Es algo de lo que habíamos visto? ¿Dudas o preguntas? No, profe. Ok, bien. Vamos a ver dos funciones, una ya la vimos y vamos a ver otra función que nos va a servir para las prácticas y es la función scanf. ¿Para qué me sirve esta función, compañeros? ¿Alguien recuerda? Para solicitarle el valor un valor al usuario, ¿no, profe? Que lo leyera. Así es para solicitar datos para que el usuario pueda introducir datos y estos puedan ser usados durante el programa, ¿sale? Pero esos datos también tienen cierta sintaxis de la función y también para pedir datos va a depender del tipo de datos que estemos solicitando. De tal forma que la sintaxis es scanf, abro llaves y entre comillas tengo que poner un carácter de conversión. Ese carácter de conversión depende del tipo de datos que ustedes vayan a utilizar. Después va la coma y los argumentos que van a pedir. En este caso, si yo pongo porcentaje C, yo esperaría que el dato que voy a introducir es un carácter. Si pongo porcentaje D, supongo que el dato que voy a introducir es un entero decimal. Si tengo porcentaje E, es un punto flotante doble. Si pongo porcentaje F, yo esperaría que el usuario introduzca un valor flotante. Si pongo porcentaje I, podría meter un entero decimal, octal o hexadecimal. Y si pongo un porcentaje S, el dato que yo esperaría sería una cadena de caracteres. Les voy a compartir aquí la pantalla para que aquí veamos esta función. Entonces, si yo defino un número de 8 bits de tipo carácter y yo pongo un scanf, debo de poner en primer lugar el carácter de conversión, que por ejemplo puede ser porcentaje C. A ver, permítame.
Listo. Y a continuación va la variable en donde voy a guardar el valor que el usuario introduce. En este caso va a ser C. Sin embargo, aquí, cuando yo utilice el scanf, voy a ponerle un símbolo de ampersand. Implica que el usuario va a tener que introducir un dato en esta parte, en esta línea 14, y el programa como que de alguna manera se va a detener aquí hasta que el usuario introduzca algún valor y presione Enter. Y este valor que introduzca lo vamos a guardar en C y ya lo puedo usar para cualquier otra operación. Pero si yo corro el programa tal cual está, observen que aquí el programa está en la línea 14. Está esperando a que el usuario introduzca un dato. Pero si el usuario no sabe, no ve el código, no sabrá que está solicitando un dato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Para que el usuario sepa. Poner un Se añade la indicación, ¿no? De que hay que introducir un dato. Exacto. ¿Sale? De esa manera el usuario sabe que debe de introducir un dato, ¿no? Y aquí por lo generalmente usamos un printf y le ponemos introduce un carácter. Y ahora sí, el usuario, cuando corra este programa, dice introduce un carácter y sabe que de alguna manera está esperando un carácter. Presiona el carácter, presiona Enter y el programa continúa. Yo ya no hago nada con esta variable C, pero puedo imprimir el valor introducido es, y para imprimir también tengo los mismos, las mismas caracteres de conversión, y en este caso, como se trata de un carácter, pongo %C y el nombre de la variable. Y ahora sí, corro el programa, introduzco el carácter, presiono K, el valor introducido es K. Y de esta forma puedo interactuar con el usuario para que pueda meter algunos datos y esos datos me sirvan para realizar algún procedimiento. Ok, hasta acá no hay ningún problema, pero aquí, ¿qué pasa si yo empiezo a mezclar los tipos de datos? Por ejemplo, aquí yo esperaría un carácter, pero yo le pongo %D. Y aquí le voy a poner %D. Yo creo que el programa el compilador no lo ejecutaría bien, ¿no, profe? Pues aparentemente hasta aquí va bien. Aquí a lo mejor me marca un warning. Pero de alguna manera hace la conversión. A lo mejor no es lo más correcto, pero lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo pongo 48, aquí ya tengo un error. ¿Sale? Hay que tener cuidado en que pues sea el tipo de dato correcto. Aquí le pongo C y lo voy a ejecutar otra vez y no me marca error. Y ahora, ¿qué sucedería si yo pongo, estoy esperando un carácter, pero qué sucedería si aquí yo pongo, por ejemplo, un 556? ¿Qué se va a guardar en C? ¿Qué creen que se guarde en C? Bueno, aquí me hace falta porcentajes. ¿Qué valor creen que tenga C? Si yo meto aquí 556. ¿Qué valor? Yo creo que sí. ¿Me iría ese, no, profe? ¿El 556? Yo creo, ¿no? ¿No sería lo del código ANSI, profe? Creo que algo así había visto, que creo que detecta qué valor corresponde. ASCII, perdón, sí es cierto.
Aquí me va a imprimir seguramente nada, bueno, voy a poner diferentes para que vean. Aquí seguramente me va a imprimir nada más el número 5. ¿Por qué? Cuando nosotros utilizamos la función scanf, lo que introducimos aquí en la consola cuando nos pide un dato, al final se toma esta cadena como, o estos datos introducidos como una cadena, como un conjunto de caracteres. Si pongo, por ejemplo, ESIME, es una cadena, pero está formada por caracteres, la E, la S, la I, la M y la E. Es como un número. Por ejemplo, el número 685 está formado por dígitos. ¿Qué dígitos? El 6, el 8 y el 5. De igual forma, todo lo que se introduzca mediante scanf va a ser como texto, como cadena. Por eso, este carácter de conversión lo que va a hacer es convertir el número adecuadamente. Si yo estoy diciendo que voy a leer un entero, la cadena que yo introduzco, C lo que hace es agarra esa cadena y la convierte en entero y ahora sí lo asigna. Si pongo un número en flotante, el 3.23, al momento de introducirlo es una cadena. Pero cuando ya lo asigno a un flotante, convierte esa cadena a número y se lo asigna al número con el cual estén trabajando. Pero en este caso, por ejemplo, yo introduje el 586, pero al final de cuentas dijimos que es una cadena, es un arreglo de caracteres, o son 3 caracteres seguidos, el 5, después el carácter 8, y después el carácter 6. Quieren meter 3 caracteres donde solamente cabe uno. Y ahí lo que hace es agarrar el primer carácter que ustedes introdujeron, que es el 5, y lo guarda en C. Y es el valor que imprime. Aquí también quiero dejar en claro esta situación. No es lo mismo cuando nosotros utilizamos caracteres de conversión y esto lo manejamos como un carácter al tipo de datos char. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el char es un tipo de datos de 8 bits y el rango va a depender de si es con signo o sin signo. Porque muchas veces confundimos, este es un carácter y solamente acepta letras o símbolos. Y no, yo le puedo asignar aquí a C igual a 48 y C lo que tendría en realidad es el número 48. Y vamos a hacer algo aquí interesante. Esta es mi tabla en código ASCII y aquí lo que hacemos o lo que hacen las computadoras es que no reconocen estos símbolos como tal. Por ejemplo, no reconoce el más, el por, los paréntesis, las letras. La computadora no lo reconoce porque ella trabaja con ceros y unos. Por lo tanto, la computadora no reconoce esto, pero a cada símbolo yo le puedo asignar un número en particular. Por ejemplo, a la letra A mayúscula le asigno el número 65 y ese número 65 yo lo puedo representar en binario y eso sí puede entender la computadora. Y es así como surge el código ASCII. Cada símbolo que yo puedo representar en la computadora tiene un código asociado que puede ser convertido a binario. Y entonces yo digo que declaro una variable de tipo char. Voy a omitir estas dos para que vean esta parte ahorita. Y digo que C tiene 48. Si yo imprimo el valor y le pongo porcentaje C, C lo va a tomar como un carácter o mejor dicho como un símbolo. Busco el número 48 y el 48 es el 0
Y cuando yo imprima el valor de C, me va a imprimir el símbolo. Es decir, porcentaje C es el símbolo. ¿Sale? ¿Por qué? Observen ahí. Y está el número 0. Porque yo le dije que C vale 48. Es el código asignado al símbolo 0. Pero si ahora este valor de C yo lo imprimo, pero le digo, no tomes este valor como el símbolo, no lo tomes como el carácter, sino tómalo como un entero, ¿qué valor imprimiría en C? ¿Qué valor creen que imprima en C? Pues yo creo que igual nos arrojaría un error, ¿no, profe? No, no nos arroja un error. No aparecería el 4. Así. Ajá. ¿El 4? Es que 48 es un entero, ¿no? Así que aparecería entonces el 48. ¿Qué creen? ¿Aparece el 48? Es que ¿Aparece el 4? O... Aparece otro número. Bueno, es que, a ver. Ahí, es que no sé, no me acuerdo cómo se dice. El % de es para un entero, ¿no? Entonces ahí está buscando el valor de un número y C se declaró como tipo char. Sí. Entonces, ¿qué imprime? Vamos a ver qué dicen aquí sus compañeros. Aquí dice su compañero que 48. Yo también pienso que 48, profe. Yo también, profe. Sí, yo también digo lo mismo, pero ahí va. El tipo de datos char, acuérdense, es un entero de 8 bits. De menos 128 a 127. Y si es sin signo, de 0 a 255. Al final de cuentas es un entero, compañeros. Ahora, que nosotros generalmente nos hayan dicho que eso es un carácter del código ASCII, eso es otra situación. Pero el char es un entero de 8 bits. De rango ya dependiendo de cómo lo maneje. Entonces aquí no hay ningún problema en que yo le asigne el número 48 porque le estoy asignando un número que está en el rango de menos 128 a 127. Y si este char yo lo imprimo y tomo el valor de aquí, pero le digo que lo maneje como entero, entonces va a tomar el valor que tiene C como entero, que es 48. Y me debe de imprimir el 48. Ahí no hay error. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un entero de 8 bits y está en el rango. Ahora, si yo le digo porcentaje C, le estoy diciendo que agarre el valor entero que tiene C, en este caso 48, busque en la tablita del código ASCII el número 48 e imprime el símbolo asociado al número 48, que es el 0. Y aquí, al ponerle porcentaje C, me va a imprimir el número, bueno, el símbolo 0. Y de ahí viene mucho la confusión, porque generalmente nos enseñan el char es un carácter del código ASCII. Pero no, el char es un entero de 8 bits. Y si yo aquí le sumo más 23, ¿qué símbolo me va a mostrar acá? ¿Cuál sería el resultado aquí? ¿Con qué valor se va a actualizar C? Compañeros. Sería la G. Con la G, ¿no, profe? Sí, exacto. Sí, aquí están de acuerdo que C va a tomar el valor de 71. C tiene 71. Independientemente de que eso me represente algún símbolo, C aquí y en China va a tener el valor de 71.
Ahora, es como el complemento a 2 cuando teníamos, por ejemplo, el número con 8 bits. Aquí. Yo tomo este como complemento a 2, este número es negativo. Si lo tomo como binario puro, este número es positivo. De aquí sucede algo similar. Aquí tiene el 71. Ahora, ¿cómo lo vas a interpretar cuando lo imprimas? Si tú lo tratas como entero, entonces vas a tener el número 71. Pero ahora, si yo te digo no lo veas como entero, velo como un carácter, pero no del tipo de datos, sino más que nada como un símbolo. Entonces, ahora sí, buscamos en la tablita el número 71 y está aquí. Y ese tiene asociado el símbolo G. De tal forma que al verlo como un carácter de símbolo, aquí sí me debe de imprimir la G. Al final de cuentas, C tiene el valor de 71. Y ese es el gran error que muchos nos dicen. Char solamente utilízalo para caracteres. No necesariamente, compañeros. Podemos hacer operaciones siempre y cuando tengamos en cuenta el rango. Yo puedo utilizar un for y declarar char i igual a 0 si mi i no va a pasar de 127 sin ningún problema. Sí queda claro, compañeros, la diferencia entre tratar al char como número y como porcentaje D y como porcentaje C. Sí, profe. Ok. Si yo le quiero asignar un carácter a C, pues lo que puedo hacer es algo como esto. Y seguramente no me va a marcar ningún error. Si yo no le pongo comillas, las operaciones las hace como enteras. Pero si yo le pongo comillas simples, le digo que les voy a asignar a C un carácter. ¿Qué es lo que hace? Busco aquí A y le voy a asignar a C, va a tener el número 65. C aquí, después de ejecutar esta línea 15, tiene el número 65 guardado. Ahora, ¿cómo lo vas a interpretar? ¿Como entero o como símbolo? Si es como entero, pone porcentaje de, y aquí te debe de imprimir el número 65. Aquí está. Si es como carácter, bueno, toma el 65, busca en el código ASCII y pues es la, y pues sí, porque pues yo aquí se lo asigné directo, ¿no? Ahí está. Y esa es la diferencia entre tomar un tipo de datos char como entero o como símbolo. Y no se vayan con la finta de que solamente es para caracteres o para símbolos. Vamos a llamarle símbolos mejor para no confundirnos. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas hasta acá, compañeros? No, profe. Aún no. Ok. ¿Cuál van a utilizar? Pues dependiendo del tipo de datos que tengan. Si van a leer un flotante, porcentaje F, van a leer un entero, porcentaje D, van a leer un carácter, porcentaje C. Recuerden los tipos de datos. Si voy a leer un entero, aquí le debo de poner, introduce un entero, aquí porcentaje D, porque yo espero un entero, y aquí X. Aquí imprimo el porcentaje D y X. Ahí está, 25 y 25. Esto se introduce como cadena, pero internamente C hace la conversión de cadena a entero y se lo asigna a C. Pero si yo aquí le digo que lo tome como C, como un carácter,
e introduzco el número, vamos a suponer aquí el de la arroba, que es el 64. Si yo introduzco el número 64, ¿qué valor me va a imprimir? Cuando ejecute la línea 19. ¿Qué valor me imprime? La arroba, ¿no, profe? El arroba, vamos a ver. Ahí está, arroba. Y observen que X no es tipo char. Es un entero. Y aquí sí coincide. Si yo le meto un número más grande, pues ahí sí ya a lo mejor me marca un warning. O me imprime un carácter por ahí medio raro. Pero el punto es char. El tipo de datos char es un entero de 8 bits. Eso nunca lo olviden, por favor. Y no necesariamente tiene que estar ligado al código ASCII. ¿Dudas o preguntas? Profe, una pregunta. El dato lo guardó en un entero, ¿no? En una variable de tipo entera. Y lo que imprimió fue el valor introducido en la variable de tipo char. No. El dato que yo guardé, si es un entero, lo guardé en X. Ahora, ¿cómo lo voy a ver? Velo como el símbolo. ¿De qué número? Del que está en X. Como X tiene el 64, busco el símbolo asociado al valor de X, al valor 64, y eso es el arroba. Entonces voy a imprimir el arroba. Ah, ok, profe. O sea, Gracias. se introduce como un entero, pero lo va a sacar como un tipo char, ¿no? Como Bueno, un símbolo. como un símbolo. Un símbolo, ¿vale? Es lo que les digo para no confundirnos, porque sí puede haber confusión en esa parte. Pero si yo le digo que lo ponga como entero, pues ahí me va a poner, en este caso, el 64. ¿Sí, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Esto nos puede causar confusión, no sé, porque se llama char y el otro también es un carácter. Entonces, aquí menciona, ¿no? Caracteres. Entonces, pues, lo más fácil es char es para caracteres y ya. Si quieres manejar otro rango es entero, pero no. No necesariamente. Quítense eso de la mente, ¿vale? Bien, pues ya que estamos aquí, bueno, después sigue el printf. Estos son los ejemplos. El printf, pues ya lo vimos, es para poder emitir algún mensaje, mostrar el valor de alguna variable o de algún procedimiento. Y en este caso ponemos printf, entre comillas ponemos la cadena, y si quiero imprimir algún valor de alguna variable, tengo que utilizar estos caracteres de conversión, y después de la cadena, después de cerrar las comillas, pongo una coma y pongo el valor de la variable. Por ejemplo, aquí el valor introducido es porcentaje de y pongo X. Y aquí puedo poner, aprovechando, que equivale al símbolo porcentaje C. Y aquí puedo poner, voy a poner X otra vez para que sea el mismo, para que ustedes vean la diferencia aquí entre porcentaje D y porcentaje C. Y aquí, si pongo el 64, ahí está, el valor introducido es 64, que equivale al símbolo arroba. Puedo poner más valores aquí, ¿sí? Y aquí pues puedo poner variables diferentes. Aquí puedo poner C, por ejemplo. Y aquí, pues obviamente aquí voy a tener que poner 65 para que coincida en este caso. Y así puedo sacar valores. ¿Alguna duda con esto? No, Compañero. profe. Sí queda Bueno, de clara mi la parte no. diferencia entre manejar las cosas como enteras
Y en el caso del tipo de datos char, que coincide con el rango del código ASCII, ese entero lo puedo manejar como un símbolo asociado a ese número. En ese caso nada más. Bien. Vamos a hacer ejemplos entonces. Y en primer lugar, vamos a hacer es obtener el área y perímetro de un cuadrado. ¿Cómo obtienen ustedes el área y el perímetro de un cuadrado? El lado al cuadrado y la suma de los lados para el perímetro, ¿no, profe? Pero entonces, ¿qué es lo que necesitarían aquí? La distancia, bueno, la medida de un lado. Nada más, ¿no? Sí. Solicitar al usuario el valor del lado del cuadrado y mostrar resultados. Ok. Ustedes le van a solicitar al usuario que introduzca el lado del cuadrado. Y con eso tienen que calcular el área. Área es igual a lado por lado y el perímetro es igual a o lado más lado más lado más lado. Y al final van a imprimir el perímetro es tanto, el área es tanto. Y listo. 5 minutos, por favor, nomás, para que terminen este programa. Y ustedes puedan también practicar. Yo sé que para algunos va a ser muy sencillo, pero vamos poco a poco, compañeros, ¿vale? Les pido un poquito de paciencia, por favor. Por favor, háganlo, porque va a ser la única manera, compañeros, en que ustedes van a saber si realmente tienen algún problema, algún detalle, o qué pudiera estar fallando para que podamos también enfocarnos en esa parte. Por favor, compañeros, porque es complicado, digo, yo no los veo, no sé qué estarán haciendo, no sé si siquiera están acá. Entonces, por favor, traten de hacerlo y ahorita ya los hacemos entre todos. ¿Es el mismo que tiene ahí, profe? ¿Cuál? Lo que pasa es que se me fue el internet un momento y no escuché bien qué pidió. Sí, es lo que tenemos que hacer, obtener el área y perímetro de un cuadrado. Ah, ok. Al usuario debemos de solicitarle el valor del lado y con ese, pues, es el único dato que necesitaríamos, ¿no? Ok, Profe. sí, bro. ¿Sí? Bueno, ahorita se me fue la luz, profe, me conecté con mis datos por si se llega a cortar. ¿Sí? Ok, no hay problema. ¿Alguien que haya llegado tarde, compañeros, para su asistencia? Yo, profe, llegué un poco tarde. ¿Quién más? Ok.
¿Listo, compañeros? Cuando ustedes solicitan al usuario el lado, ¿qué tipo de variable es? Es flotante. Flotante. Porque puede haber un lado de 3, de 4 Es flotante. centímetros, pero puede haber un lado de 3.5, ¿no? Entonces, es un float L. ¿Cómo solicitamos al usuario que introduzca datos? ¿Qué función vimos? ¿Qué dijo, profe? Es que no escuché. ¿Cómo solicitamos al usuario que introduzca un dato? Con un printf y bueno. Primero un printf para decirle al usuario ¿Qué es lo que tiene que hacer, no? Porque si no es complicado, el usuario va a ver y ajá, ¿y ahora qué hago, no? Introduce el lado del cuadrado. Paso todos los códigos, ¿eh? Punto y coma, acuérdense porque luego a mí se me olvida. Y ahora sí, viene esa función scanf, que en el caso de los microcontroladores, nosotros no vamos a tener una scanf como tal. Ahí trabaja un poquito diferente. Sí podemos introducir datos a través de teclados matriciales, sobre todo, y los vamos a ver. Pero no es tan directo como acá. ¿Vale? Porcentaje F, coma, y lo voy a guardar, ampersand, acuérdense, en L. Listo, ya tengo el lado. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues la operación. Ya la operación. ¿Necesito pedir algún otro valor para realizar esas operaciones? No, para el área o perímetro encuadrado solo se necesita uno. El lado, ¿no? Nada más, sí, ya. Hay dos formas aquí de seguir. Una, si ustedes van a utilizar el valor del área y del perímetro para algún otro procedimiento, guardamos aquí float área perímetro y lo calculo aquí. Área es igual a L por L y el perímetro es igual a 4 por L y listo. Ya tengo la información y simplemente imprimo. Área del cuadrado es porcentaje F porque área y perímetro es un flotante y A. Lo mismo para el perímetro. Porcentaje F y ahora imprimo el perímetro. Y con esto, en teoría, si es que no tenemos ningún error, me pide el lado, voy a ponerle 6. El área debe de ser 36 y el perímetro debe de ser 24, ¿no? Aunque ahí está mal la leyenda. 36 y 24. Ahí está. Ahora sí. El área del cuadrado es 36. A lo mejor me faltarían unidades cuadradas. Y el perímetro del cuadrado es 24. Puedo poner texto después incluso del porcentaje F. Unidades cúbicas. Y aquí unidades cuadradas. Incluso se puede poner todo en el mismo print. Profe, pero en área son cuadradas, ¿no? Cúbicas si fuera el volumen. Ah, sí. Ajá. Claro. Y... Ya tengo sueño, compañeros, perdonen. Sí, ya Ya son las 9 de la noche. Ya son 9:20. Ahorita no sé por qué estuve pesado diciendo que no hice mucho. Bueno, estuve trabajando en varias cosas aquí sentado. 6. Y sí, lo que comentaba su compañera es cierto. Luego, hace rato les dije, podemos seguir dos. Si estos valores los vamos a ocupar para algún procedimiento en particular, bueno, los guardo en variables.
Si nada más es cuestión de mostrar la información, en lugar de poner A, pues pongo L por L. Y aquí, en lugar de poner P, pongo 4 por L. Y listo. ¿Por qué? Porque pues ya no lo voy a ocupar. Voy a poner 6 de nuevo. Y ahí está. Aquí hay un error con la L. Pero bueno, 36 unidades cuadradas y 24 unidades lineales. Y ahí está. Directamente puedo hacer la operación. ¿Dudas o preguntas, compañeros? No, profe. ¿Queda clara Oiga, el uso? profe. Sí, dime. El error que está dando en la I con acento no es porque no lo acepta. Bueno, yo me acuerdo que no aceptaba los acentos, teníamos que ponerle código ASCII, pero no me acuerdo. ¿no? Aquí ya me lo mostró bien, no sé por qué hace rato me lo mostraba así. Pero seguramente por acá debe de estar el acento de la I. No, aquí, 161. Ahí está. Si ustedes por alguna situación no se acordaran del código ASCII de esta tablita, para saber cuál es el símbolo, por ejemplo, del 64, si ustedes no se acordaran, ¿se acuerdan qué tienen que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Es declarar una variable de tipo carácter? Bueno, sí y no, pero así directamente sin pedir datos. Por ejemplo, aquí con el teclado. ¿Cómo le hacen para saber cuál es el símbolo asociado a cierto número? ¿No? ¿No se acuerdan? No, profe. ¿Alguien que se acuerde? Ok. Justo al lado, bueno, ¿cómo se dice? Justo del lado izquierdo de la tecla de espacio está la tecla Alt. Si ustedes presionan la Alt, la dejan presionada y presionan el número entero del cual quieren saber el símbolo, por ejemplo el 64, y les aparece el símbolo. Ahí está el arroba. Alt 97 es la minúscula, Alt 65 es la mayúscula, es decir, el 65 está aquí es la mayúscula. Entonces presionan Alt y el número que está aquí y ya les va a aparecer el símbolo. ¿Sí, compañeros? Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Hoy el viernes vamos a hacer puros ejemplos, compañeros. Ya el lunes, se les deja la siguiente práctica, ¿sale? Y van a hacer ejercicios en sí. Obviamente un poquito más elaborados, porque pues son 3 o más personas. Y y pues sí lo pueden hacer muy bien. En este ejemplo, solicitar al usuario y decidir si A es mayor que B, si A es menor que B, o si son iguales. Yo les ayudo con la parte de solicitar el número. Bueno, tengo que solicitar 2 números, ¿no? Y A, y produce el número A y es porcentaje de, porque voy a trabajar nada más con enteros, lo guardo en A. Esto ya no lo ocupo. Y aquí le pongo introduce el número B y lo guardo en B. Noten aquí también algo importante. Si ustedes van a utilizar scanf, tienen que utilizar el ampersand
para decir que en esta dirección, en la dirección de L, está, o aquí está la dirección donde vas a guardar la información. Pero cuando ustedes utilizan el printf, ya no es necesario poner el ampersand. ¿Sale? Bueno, entonces ahí está. Tienen dos números. Y tienen que decidir si esos números son iguales, si A es mayor que B, si A es menor que B, o bueno, si son iguales. ¿Qué sentencia utilizarían? Podría ser un if, ¿no? If. Yo también estoy de acuerdo. Entonces, por favor, si pueden hacer, por favor, un if. Aquí también punto importante. Cada quien tiene su propio estilo de programar, ¿sale? Su propia lógica, compañeros. No por el hecho de que yo lo esté haciendo de alguna manera quiere decir que sea la única ni la mejor, ¿sale? Eso para que lo tengan en cuenta es que al compañero le salió otra cosa o programó de otra forma y a mí no me sale. Él lo puede programar de alguna manera y yo lo puedo hacer de otra. Y el punto es resolver el problema que me pidieron en un principio. Aquí vamos a hacer algunos códigos, pero que quede claro que ustedes pueden tener algo diferente, pero si lo resolvemos, no hay ningún problema. ¿Ya quedó, compañeros? Profe, podría repetir, se volvió a ir la luz, pero ya regresó. Por favor. Sí. Recuerden que cada persona piensa diferente y cada persona puede programar de diferente manera. Cada quien tiene su propia lógica de resolver las cosas ante una situación. Algunos son más calmados, algunos son más explosivos, etc. Sucede lo mismo en programación. A lo mejor a mí no se me ocurre otra más que poner 100 líneas de código para resolver un problema. Viene otro compañero y lo resuelve en 5 líneas. En cuestión de funcionalidad, los dos resuelven el problema. En cuestión de eficiencia, ahí sí podemos tener mucha diferencia. Pero aquí no hay ningún problema, no les voy a pedir que sean lo más eficientes posible, sino que resuelvan el problema que se les pide, ¿vale? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó, compañeros? Yo hasta ahorita yo ya guardé las variables A y B. ¿Vale? Ahora, ¿cómo procedemos para decidir si A es mayor que B, si es menor o si son iguales? ¿Qué puedo poner aquí? Por favor, ayúdame. A ver, compañera. Serían, bueno, se dice que son anidados, ¿no? Sería un if. Condición. Y A mayor que B.
Y ahí ¿Qué ya se hacemos? abre en paréntesis. ¿Paréntesis o llaves? Bueno, llaves. Luego, Y un print ¿y qué imprimo aquí? sería, pues, A es mayor que B. Ok. ¿Qué más pongo acá? De ahí sería if else o Eh, un else. else, if, Ándale, así. else. Si no, voy a abrir llaves aquí para que no haya problemas. Todo ahorita lo voy a hacer entre llaves. Hay algunas que puedo omitir, pero no hay ningún problema. Y pongo otro if. Ok. Y ahora B mayor que A. Ah, no, es A menor que B. Igual, llaves y otro print. Y sería A es menor que B. Ok. Y luego, Y bueno, otro else if. else. Ajá. If. Y la condición sería A igual a B. Bueno, sería Ok. igual. ¿No? Sí puedo hacer eso, aunque ya estaría de más. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Puedo hacer esto? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Qué es lo que pasaría? Si A es mayor que B, entonces imprimo A es mayor que B. Si no, hay dos posibilidades. Que A sea menor o que A sea igual a B. Y entonces vuelvo a preguntar si A es menor que B, entonces imprimo A es menor que B. Y al momento de hacer esto, ya una de las dos probabilidades ya la ocupé y me voy a quedar con una. ¿Cuál es? Pues que sean iguales. Entonces, esto ya estaría de más. ¿Que funciona? Sí. ¿Lo pueden hacer así? Sí. Pongo 2, pongo 3 y A es menor que B. Otra vez. Ahora pongo 6. Bueno, ahí le va a imprimir A es menor que B porque no cambió el print. En el igual. Igual. Pongo 6 y pongo 9. A es menor que B. Creo que se lo había hecho, ¿no? 6 y 9, ahora 9 y 6. A es mayor que B. Y si pongo 5 y 5, A es igual que B. Son tres posibilidades. A es mayor, A es menor o A es igual que B. Son tres posibilidades. Cuando yo hago esta condición, ya quito una de las posibilidades. Si no, quiere decir que hay dos posibilidades más. Hay dos más. Cuando hago este if, que digo que A es menor, entonces quito una de las dos posibilidades y al final, si ninguna de las dos primeras se cumplió, forzosamente la siguiente posibilidad, else, debe de ser la que me queda. Por lo tanto, esto puede ser que no vaya. Esta línea y esta línea, y de igual forma lo va a hacer. Por eso les comentaba, cada quien tiene su propia forma de programar. No crean que lo que yo hago es lo mejor. No crean que lo que hace su compañero es lo mejor. Lo mejor es que ustedes entiendan y puedan entender el problema en primer lugar y resolverlo. No importa, de verdad no me importa que hagan 100 líneas de código. Así está muy bien. Ponerle estas dos líneas también está bien. A lo mejor alguien pudo haber pensado otra solución. ¿Alguien tiene otra solución? Compañeros.
compañeros? ¿No? No, profe. No. Ok. Aquí, No, profe. Profe, bueno, no sé si sea una buena idea. ¿Se podía con un do while? un do while, ahorita checamos eso, ¿sale? Y te digo, a lo mejor y sí, pero ¿por qué no es tan conveniente? Ok, aquí también una forma, un consejo es que ustedes vayan utilizando estas tabulaciones para que así sepan en qué nivel tienen las sentencias por si tienen sentencias anidadas. Como por ejemplo, este if else fue el primero, pero dentro de este else que empieza aquí y termina acá, tengo otro if, un if dentro de un else, y por eso es que pongo un espacio, y las sentencias que pertenecen al if, le pongo otra tabulación. Y así de alguna manera tengo un mejor orden que poner todo así. Porque así me puedo perder entre qué sentencia es de cada cosa y ya no sé ni dónde empieza ni dónde acaba. Me puedo perder más fácil así. Y digo, bueno, mejor le pongo sus tabulaciones. Esta llave termina aquí, este else empieza aquí, este if está anidado en este else, le pongo una tabulación, este printf es de este if, le pongo una 2, esta llave es de este if, este else está al nivel de este if está anidado dentro de este else, pongo 2, este printf pertenece al if, le pongo otra tabulación, este aquí, y ya. Y tiene pues un mejor orden mi programa. Alguien a lo mejor pudo pensar, bueno, voy a ocupar esto ya que está aquí. Si es una sola sentencia, puede o no puede llevar llaves, ¿sale? Es decir, aquí en este printf pude haberle quitado las llaves, porque es una sola sentencia. Y puedo programar if separados sin ningún problema. Si A es mayor que B, entras aquí. Si A es menor a B, entras aquí. Si A es igual a B, entras aquí. Alguna de las tres opciones se tiene que cumplir para dos números cualesquiera. Menos 5 y 30, A es menor que B. Perfecto. 10 y 1, A es mayor que B. Estoy de acuerdo. Y si pongo 100 y 100, A es igual que B. Y de igual forma, solucionamos el problema. ¿Sale? Lo pueden hacer así, lo pueden hacer así. Pueden poner otro if aquí, no hay ningún problema. Ya vimos que se resuelve el problema. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá, compañeros? No, profe. ¿No? No, profe. Okay. Vamos a hacer otro ejemplo más. ¿Vale? Y en este caso vamos a hacer la suma de números naturales hasta n. Hasta ahí. Solicitar al usuario el número n, entero y positivo, y hacer la suma.
De tal forma que la suma es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más así hasta n. Pero alguien me había preguntado, ahora que recuerdo esto, si lo podía hacer con un do while. Esas sentencias generalmente es cuando utilizo o tengo que hacer un proceso una o más veces, varias veces. Ahí sí me servirían ese tipo de sentencias iterativas. Sin embargo, aquí solamente hago la operación una sola vez y termino el programa. Por lo tanto, hacer un do while, pues pudiera hacerlo, pero tengo que poner otra condición más para que no se cicle ese do while. Por lo tanto, no me conviene aquí. Sin embargo, aquí voy a hacer una suma repetidamente. Voy a agarrar el número 1 y después agarro el número 2 y sumo 2 más 1. Eso lo guardo en una variable temporal, que sería 3. Después, cuando me pase al número 3, agarro el valor que tenía de 3 más 3. Ahora ya llevo 6, es un acumulador. Después me paso al número 4. 4 más lo que yo llevaba, que era 6, ya me da 10. Actualizo mi acumulador. Me paso al número 5. 5 más 10 que llevaba, 15. Y así sucesivamente. Aquí, sin usar la fórmula. Porque hay una fórmula para calcular la suma desde 1 hasta n. ¿Sale? Piénsenle un ratito. Profe, una pregunta. Dime. Bueno, viéndolo así, ¿no sería como la serie Fibonacci? No, no es esa serie. No es esa serie. Y una fórmula, ahorita les digo cuál es la fórmula, es n por n más 1 sobre 2. Y donde n es un número entero positivo y ya le saca la suma directamente. La fórmula que usted dice es la de Gauss, ¿no, profe? Justamente esa. Esa es la que no quiero que utilicen, porque quiero que utilicen una sentencia iterativa. Esa es la idea, utilizar la sentencia iterativa. Entonces ya, hasta aquí ya tenemos el número n. Pero también lo tiene que aclarar. Ah, ya. Sí. Bien, 5 minutos por favor, y con este ejemplo terminamos el día de hoy. Pero entonces, por ejemplo, si pones 10, tienes que sumar 1 más 2, así hasta 10. Así es. Aquí lo voy a poner. Si n es igual a 10, entonces suma es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Antes de que se pongan a programar, ¿queda claro el problema? ¿Qué es lo que se tiene? Sí. Entonces no tenemos que hacerlo sin la fórmula, ¿verdad, profe? Así es, sin la fórmula. Ok. Entonces ahorita eso es mi problema. Oiga, profe. ¿Sí?
Profe. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, yo tengo una duda. Bueno, es que no sé si estoy de lo correcto, pero yo lo quiero hacer por un ciclo for, Ujú. porque si no estoy mal es factorial, ¿no? Es n factorial. No, ese factorial es multiplicación. Aquí es la suma de los primeros n números. Acuérdense que el Pero sí factorial lo de puedo hacer, 5 es 5 pero por sí 4. lo puedo hacer también por el ciclo for, ¿no? Ujú. Sí, puede ser un ciclo for, puede ser un ciclo while. Vamos a hacerlo por un for. Con un for. ¿Qué pondrían aquí? El for necesita 3 La argumentos. condición. Primero, bueno, la condición va en medio, pero primero, ¿qué va? Sería una variable. Y Ujú. puede ser. Generalmente es i. ¿Dónde inicia? Normalmente En uno. inicia en 1. En uno, ¿no? Normalmente en 0. Bueno, dependiendo de qué tan... No normalmente en 0, como era, ¿sale? Puede iniciar en cualquier número, acuérdense. En este caso, puede iniciarlo en 0 o en 1. No hay ningún problema. Vamos a iniciarlo en 1 porque aquí dice que la suma debe de empezar en 1. Sería lo mismo si yo le agrego el 0, pero tendría que hacer una iteración más. Y al final de cuentas, ese 0 no me va a aportar nada. ¿Dónde voy a parar? ¿Qué es la condición? Cuando i sea igual Cuando a el usuario n. meta el número, o sea, si b vale 5, tiene que ser mayor o igual a b, o menor o igual a b, Menor o o igual igual. a b. En este caso, n. ¿Sí? Mientras vamos a ejecutarlo, mientras i sea menor o igual a n. ¿Por qué? Porque si si n vale 10, cuando valga 1 debe de entrar, cuando valga 2 debe de entrar, 3, 4, 5, 6. Cuando valga n, que es 10, también debe de entrar. Si yo le pongo estrictamente menor, cuando valga 10, 10 es menor que 10, ya no, y no se cumple y no va a entrar al for. Por lo tanto, estoy omitiendo esta iteración. Y ahora aquí, ¿qué pongo en esta? Sería Es el el i más, incremento. profe. Más, o acuérdense, i es igual a i más 1, es lo mismo. Abro llaves y cierro. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues podríamos guardar variables, bueno, mejor dicho, declarar variables, ¿no, profe? No sé, A, que sea igual a, no sé, C más D, y que esa variable, C más D, ¿quién es Solo 6? se declara primero una variable en la que se va a guardar la suma. Voy a poner S de suma y lo voy a inicializar en 0. Si no lo inicializo en 0, bueno, voy a dejarlo así. Y ahorita lo inicializamos en 0 y vamos a ver por qué sí es importante inicializar estas variables. Y aquí lo único que tendría que hacer es S es igual a ¿quién? A S más 1, más i sería. Así. Y listo. ¿Qué es lo que hago? Primero entra cuando i es igual a 1. 1 más el valor que tiene la S. Vamos a suponer que guardamos que S vale 0. 0 más 1, en S se actualiza en 1. Salgo del for y regreso ahí, pero i ahora vale 2. Como S valía 1 más i que vale 2 ahorita, S se actualiza con 3. Termino y regreso. I vale ahora 3. S valía 3 más i que vale 3, 6. S se actualiza con 6, termino, regreso y vale 4.
S valía 6 más 4, 10 y así voy a ir actualizando la suma hasta que yo llegue al valor de n. Cuando lo ejecute aquí y le introduzca, por ejemplo, el número 5, ¿qué valor esperaría? ¿Qué resultado creen que esperaría? Pues tendría que dar 15, pero no va a dar 15. 15, ¿no? Va a dar 15. ¿Por qué? ¿Está mal mi código o qué es lo que está mal? No, porque siempre que declaramos una variable, bueno, tiene un lugar de espacio en la memoria, pero se queda como que con un valor que es, bueno, se le dice que es la basura, ¿no? Entonces, cuando no se inicializa, se queda con ese valor, entonces va a estar iniciada ¿Qué valor con el va a valor tener? que le den la memoria. Y quién sabe Algo cuál así. Exacto. Ah, pues aquí nunca lo imprimí. Como no me va a mostrar nada porque no. La suma es rápido porque ya es tarde. Lo voy a hacer de nuevo. Ahí está. Hasta 5. Suma es menos este número. Y eso está mal. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo reservo el espacio en memoria, efectivamente, le voy a reservar algún espacio de toda la memoria. Y en ese espacio, acuérdense que no puede estar vacía. Al final de cuentas va a haber ceros o unos. Y ese lugar que se le asignó, pues de alguna manera tiene algo de información que no lo sé, porque no sé qué lugar de la memoria le están asignando y para empezar no sé qué es lo que tenga la memoria. Y ese valor, si yo no lo actualizo, es el que va a tenerse a menos que yo le ponga S igual a 0. Por eso de preferencia siempre hay que inicializar las variables para que no tenga un valor por ahí desconocido. Y ahora si hago esto, seguramente ya me va a mostrar el resultado correcto. Compañeros, ¿alguna duda o pregunta? No, profe. Si yo le pongo No, aquí, profesor. ahora sí, le quito este menor o igual, en este caso si n es igual a 5, entonces la suma es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5. En este caso, al no considerar a la n, la suma me lo haría hasta 4. Y el resultado que me mostraría sería 10, que estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque ya no entra en esta condición y aquí está mi error. Mi problema, les dije, muchos de los problemas son las condiciones. Ya está bien mi condición y perfecto. Hago la suma y ahora sí, el resultado es correcto. Y ahí está. La suma de los n números desde 1 hasta n. ¿Dudas o preguntas, compañeros? Por No, último, profe. ¿qué pasa si yo le pongo char aquí? ¿Se puede o no se puede? Pues sí se pudiera porque son números enteros, ¿no? Vamos a ver. Voy a poner 10. Me debe demostrar... Bueno, le voy a poner 100. Me debe demostrar 5050. Aquí está. 5050. Char es una variable entera de 8 bits. ¿Cuál es la única restricción que le tendría que poner al programa si yo lo dejo así? ¿Cuál es la única restricción que yo le pondría a mi programa?
Pues la variable que ingresemos o el valor que ingresemos tiene que ser de tipo entero, ¿no, profe? ¿Podría ser esa la restricción? Bueno, aquí arriba ya lo pusimos, ¿no? Pero aquí, al modificar char, ¿cuál es la restricción que debo de poner? Aparte de que sean enteros y positivos. Con respecto a n, ¿quién sería el máximo posible valor que puede tomar n? No puede tomar cualquier valor. 16, sí, ahí está. ¿Qué fue el número? El número 120, ahí está, es correcto. Pero ¿qué pasa si yo le pongo 130? Con 130 me debería de marcar 130 por 131 entre 2. 8515. Seguramente aquí no me va a salir 8515. ¿Sería por los de sus intervalos, profe? Así es. Porque va desde 1, char va desde 0, menos 128 a 127. Le estoy asignando menos 130, perdón, 130. Entonces, va a empezar a hacer esta suma hasta que i sea menor o igual a menos 3. Y esto, supongo que por ahí va a haber algún problema y ya se cicló mi programa. Hay que tomar en cuenta los tipos de datos. Si yo lo hago hasta 127, seguramente lo va a hacer sin ningún problema. No, no lo hizo. Hasta 126 lo va a hacer, hasta 126. Porque aquí cuando le estamos sumando 1, después se va a ir a menos 128 y ahí. Hay que tener en cuenta los rangos y los datos. Pero nada me impide, si n es menor o igual a 126, nada me impide trabajarlo como de tipo char. Bien, compañeros, les paso los programas y nos vemos el día viernes. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Bien, por favor no se vayan. De todos modos, aquí les paso los programas antes de que se vayan. Y cualquier duda o pregunta, por favor avísenme. Y yo estoy pendiente. Y el día viernes seguimos con otros ejemplos para que veamos otras sentencias. Y ya la siguiente práctica la pueden hacer sin ningún problema. Ahí está, compañeros. Pues tengan buena noche, compañeros. Descansen, pásenla muy bien. Y cualquier situación, nosotros aquí quedamos pendientes por dudas o preguntas. Igualmente, profe, gracias. Profe.